desde el punto de vista de la estrategia del Estado, pero allí quienes controlan son los militares. Sin embargo, usted dice que los iraníes no aceptan acuerdos. No, ellos firman, pero no cumplen nada. Bueno, pero ellos están diciendo aquí, la principal del Nacional del día de hoy dice: Irán acusa a Estados Unidos de hacer añicos, memorando poner fin a la guerra. Así es. Dice que Washington ha abandonado sus compromisos al restablecer el bloqueo naval a los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz, ellos bombardearon en medio de una escalada entre las partes. Porque ellos bombardearon a 3 buques de los aliados norteamericanos que cruzaban el estrecho sin permiso y mataron más de 200 personas. Sí. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Con qué permiso de quién? ¿Ellos son dueños de los mares? No, y Donald Trump lo es. Tampoco. Claro que ninguno pero son. Donald Trump se cree dueño no de los mares, del universo. Pero que yo no estoy hablando de Donald Trump, yo estoy hablando de los iraníes. Ahora hablemos ustedes de Donald Trump. Lo cierto es que Estados Unidos comenzó una guerra que no ha terminado y que no va a poder terminar hasta que no extermine las fuerzas que realmente tienen con qué bombardear y lanzarle a los Estados Unidos. Y eso va a ser sumamente difícil. Yo no sé si va a ser difícil. Ahora, le está resultando sumamente difícil. Ahora, ¿alguien le dijo a Donald Trump o a usted que iba a ser fácil? Donald Trump creía que iba a ser fácil. Pues no le salió así. Como tampoco a Putin le ha salido Ucrania fácil. Sí, pero es que Putin no se ha enfrentado a Ucrania, es a la OTAN. Bueno, pues está enfrentado. Pero Ucrania no le ha sido fácil. Lo cierto es que las guerras se saben el día que comienzan, pero no el día que concluyen. Por eso lo mejor es no comenzarla. Cuando los norteamericanos, a veces es necesario la guerra, para que pueda... Para conseguir la paz. Así es. Mire, cuando los norteamericanos vinieron aquí en el 1965, entendían que eso era en 24 horas. Vinieron en el 16 primero, en el 1916. Sí, pero estoy hablando el 24 de abril, el 28 de abril, cuando ellos intervinieron en el país, entendía Bruce Palmer, que era el jefe militar, que eso era una cuestión de 24 horas. Y no fue así, y hubo que negociar su salida. Entonces, usted sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. Le voy a poner un ejemplo y quiero que el director, que yo le mandé un video de lo que pasó cuando el comandante Juan Sánchez Ramírez, el general Juan Sánchez Ramírez, el dominicano que destruyó la fuerza de Napoleón, los franceses, aquí en la República Dominicana. ¿Cómo? Ellos creían que todo eso era un paso, ¿cómo se llama? Un pan con queso metido en una sanduchera. Y señor director, mira a ver si usted tiene ese video cuando Juan Sánchez Ramírez aplastó a las fuerzas francesas y al general Jeffrin. Entonces, entienda. La verdad es que nosotros los dominicanos hemos tenido que pelear con todo el contra mundo, casi todos los ejércitos. Exacto. Pero lo que le digo, a veces usted subestima. Por ejemplo, cuando Estados Unidos se mete a Vietnam, entendió que eso era un pan con queso, un paño con pata. De un pueblo atrasado, un pueblo sin... ¿Y qué pasó? Salieron con más de 50,000 soldados muertos de Vietnam. Entonces, no hay guerra fácil. No se puede subestimar el enemigo. En el Japón, ¿qué tuvieron que hacer los norteamericanos? Claro, eso fue una agresión del Japón hacia Estados Unidos. Estados Unidos respondió, no, desproporcionalmente. Hiroshima y Nagasaki. Exacto, eso fue desproporcional. Por el ataque a Pearl Harbor. Ajá, eso fue una provocación, pero jamás tú puedes utilizar un arma letal contra el mundo. ¿Usted sabía que se dice que los Estados Unidos podían evitar ese ataque a Pearl Harbor? Que estaban claros de que ese ataque venía y que lo permitieron para eso mismo, para entonces poder justificarse y hacer eso que hicieron. No tengo esa hay versiones en ese sentido de que ellos estaban clarísimos de que eso venía y que podían evitarlo, y no lo evitaron, para entonces actuar como actuaron. Mire, esa es una versión que yo no la conozco y en consecuencia no puedo hablar de ella. De todas maneras, eso fue un crimen de lesa patria, de lesa humanidad. Pero así mismo hay otras actitudes del imperio norteamericano, así mismo y toda esa misma índole.
Ese es su Y modo usted- operandi, y así que ellos actúan. Pero usted entiende que es el imperio americano. Bueno, Fuera de, de eso se fuera trata. de cámara, usted y yo estuvimos analizando lo que son los Sí, imperios. lo que son los imperios. Pero entonces yo estoy Eso hablando no- de ese específicamente. Bueno, pero no, eso no es aislado. Todos los imperios, eso es lo que procuran. Diezmar, arrodillar, tomar territorio. Usted no ve que Donald Trump, su Sí, pero yo me canciller- refiero a mecanismos, utilizando mecanismos tan espurios como ese. Pero mire, a eso que yo me refiero. Pero mire, Donald Trump, dice su canciller hace menos de una semana, Rubio, Sí, Marco Rubio. Marco Rubio dice que imposible que las aguas internacionales nadie puede poner impuestos sobre ellas. Y Donald Trump antes de ayer dice que le va a poner un 20% de la carga que lleven los barcos que crucen por ahí. Es decir, pero ya hoy dijo que no va a ser un 20, que va a ser menos, que se va a poner. Es decir, ¿qué es lo que buscan los imperios? Que yo quiero meterle eso a usted aquí. Los imperios no regalan nada, los imperios no se quieren dejar caer. Ningún imperio lo que quiere hacer es tomar territorio. ¿Qué quiere él? Cogerse a Groenlandia. ¿Qué quiere Donald Trump? Que Canadá pase a ser un estado más de los Estados Unidos. Es decir, los imperios eso es lo que procuran. ¿Por qué ese imperio le da tanto poder Qué pretencioso. a Israel para que bombardee, para que acabe con todo? ¿Por qué? Porque ese es el enclave que ellos tienen en Medio Oriente. ¿Para qué? Para ejercer dominio de la geopolítica. ¿Por qué los rusos también tienen dominio sobre parte? Los ingleses, donde quiera. Los imperios, eso es lo que procuran, dominar territorio. ¿Pero para qué? Para tomar el petróleo, para tomar el oro, para tomar las aguas por donde hay control. Los imperios, eso es lo que son. Y todo qué es eso, Estados Unidos? y Un todo imperio. eso para bienestar de la especie humana. No, hombre, no, No. qué especie humana. Pues entonces. Todo Entonces, eso. ¿cuál es el objetivo, entonces? Los ricos norteamericanos, los ricos franceses, los ricos. Cada vez ser más ricos. Ser más ricos, más Cada vez. poderosos. Cuando los haitianos vinieron aquí, no invadieron. Ellos vinieron a liberarnos a nosotros, o a hacernos más ricos, o más inteligentes. No, a ejercer el dominio sobre este territorio y sumarse a este territorio a su país para hacerlo una nación más grande. Ellos no vinieron de que, le vamos a tirar flores. No. Vámonos entonces, señor director, yo le pedí un video donde en esta batalla, que fue la batalla de Palo Hincado en el Ceibo, donde el general dominicano Juan Sánchez Ramírez derrotó a las fuerzas francesas. Adelante, señor director. La batalla que duró un día. Y le cortaron la cabeza al general francés, el Ceibo. Los dominicanos no tenían armas, no tenían entrenamiento, y aún así, el ejército de Napoleón huyó en desbandada. El 7 de noviembre de 1808, en una sabana cerca del Ceibo, ocurrió algo que ningún estratega militar hubiera podido predecir. Un ejército de campesinos criollos, mal armados, sin uniformes y sin experiencia militar formal, enfrentó a las tropas del general francés Jean-Louis Ferrand, hombre de confianza de Napoleón Bonaparte, el conquistador más temido de Europa. Antes de entrar en batalla, el general dominicano Juan Sánchez Ramírez reunió a sus hombres y pronunció una frase que erizaba la piel. Pena de la vida al soldado que volviere la cara atrás. Pena de la vida al tambor que tocare retirada. Pena de la vida al oficial que lo mandare, aunque sea yo mismo. Nadie dio un paso atrás. La batalla duró pocas horas. Los franceses, que venían confiados en su superioridad, encontraron una resistencia que no esperaban. Sus batallones se deshicieron, su formación colapsó, y el ejército de Napoleón, el mismo que había conquistado media Europa, huyó en desbandada por los campos del Ceibo. Ferrand intentó escapar. Un escuadrón dominicano lo persiguió hasta un arroyo en la cañada de Guayquía. Acorralado, humillado y sin salida, el general francés sacó su pistola y se disparó en la cabeza. Pero la historia no termina ahí. Lo que ningún libro de historia cuenta con claridad es lo que pasó después. El padre del futuro presidente Pedro Santana encontró el cadáver de Ferrand y le cortó la cabeza. La cabeza del general francés fue exhibida públicamente como trofeo de guerra para que todo el mundo supiera que el dominio francés en esta isla
había terminado para siempre. Esa batalla se llamó Palo Hincado. Ocurrió en el Ceibo y cambió el destino de toda la isla. Los franceses nunca volvieron. ¿Sabías que la cabeza del general francés fue exhibida como trofeo? ¿Conocías esta batalla? Cuéntanos. Bien, conoció un poquito de la historia dominicana. Sí, el sí, coraje no, del dominicano. Yo en mi bachillerato conocí de esa historia. Claro, eso lo dan en el bachillerato. Lo dan en el bachillerato, pero Sí. ahora no dan nada de La eso. batalla de Palo Hincado. Eso era antes que lo daban, ya no dan No, nada. no, todavía lo dan. ¿No te Todavía crees? lo dan. Sí, sí, ¿Y sí. por qué usted le pregunta a un muchacho sobre cualquier tema y no sabe de nada? Bueno, porque ahora parece que hay mayor distracción, en verdad. Parece no, hay mayor Ya, distracción. entonces, los dominicanos nos hemos enfrentado, como decía usted, a los españoles, a los haitianos, a los ingleses, a los franceses, A los norteamericanos. a los norteamericanos en más de una ocasión. Y fueron los más recientes. Así, sí. Fueron los enfrentamientos que tuvimos más recientes contra los norteamericanos. En el 16, que hoy son nuestros principales aliados. en el 16 Nuestros principales socios comerciales. hubo y eso. un jovenzuelo que al ver que venían los barcos norteamericanos a pisotear nuestra tierra, tomó un revólver y mató al jefe que venía en el barco. ¿Sabe cómo se llama ese dominicano? ¿Cómo? Entonces, En el 16. sí, ¿Cómo se llama? pero inclusive batalló en Nicaragua. Estuvo en España también peleando. Y aquí en el 65 Porque no estuvo. fue Gregorio Urbano Gilbert. Exactamente. ¿Fue ese? Ese mismo. Estuvo también en el 65 con un revólver, aunque tal vez simbólico. ¿Cómo era que le llamaban los americanos a los que lo desalojaron en el 16? Los gavilleros. Los gavilleros. Oye, pero no. Los gavilleros eran los dominicanos. Qué bien. Sí, así es. Entonces, usted me quería hablar sobre el Código Penal. No, eso, oiga, dicho en buen dominicano, en el Congreso Nacional, entre el día de ayer, de hoy y de antes de ayer, hay lo que se llama un verdadero hervedero. Dicho en dominicano, eso es un dominicanismo, yo creo. Sí, claro. Hervedero. Sí. Pues mire, ellos hay lo que se llama un verdadero hervedero. No, porque la palabra correcta es helvedero. Pues yo lo estoy diciendo en dominicano, Sí. hervedero. Sí. Eso es, entran comisiones y van comisiones, entran personalidades y vienen personalidades sometiendo propuestas de modificación al Código Penal de nosotros que habrá de entrar en vigencia. Aclaraba Pacheco en el día de hoy, el próximo día 5 de agosto. ¿Qué? Uno decía que el 3 y hasta que el 4, pero es el 5 de agosto. Que entra en vigencia. Sí, porque él dice que las leyes entran en vigencia tomando en cuenta el día en que es promulgado. Luego, ese día en que es promulgado entra en vigencia 48 horas después realmente. Entonces, siendo así, que es 48 horas después, si tomamos el día 3 de agosto, como el día que fue promulgada la ley, vienen siendo 2 días después que entran en vigencia. O sea, 48 horas después. Usted es que tiene ya realmente razón de ley, de cumplimiento obligatorio. a su juicio no será postergado. ¿Usted cree que se conocerán las reformas antes de? Yo creo que sí, pero si fuera necesario postergarlo, no creo que haya mayores problemas. Y solamente hay que posponer la entrada en vigencia unos 2 o 3 meses después. Hay quienes están proponiendo desde ya que se prorrogue ese tiempo por 6 meses más. No, hombre. A los fines de que el Congreso se aboque a discutir estas propuestas de modificación, pues de una manera más tranquila, más sosegada. Y yo diría que eso no es ningún problema, diría yo. Bien pudiera ser conocidas todas estas propuestas antes de esa fecha también. La Cámara de Diputados está prevista sesionar en el día de hoy y del viernes. Mañana también y hasta el viernes va a estar sesionando la Cámara de Diputados. Sobre esa modificación. Sí, claro. Tenían un plazo establecido del día de hoy hasta el mediodía para recibir todas las propuestas que se entendieran someter. Por eso es lo que decía ahorita. Estaban una serie de comisiones. Estuvo en el día de hoy en el Congreso, estuvieron una comisión de juristas que advierten que la admisión de las 3 causales del aborto es un tema cerrado ya por el Congreso, dicen ellos. Estos juristas encabezados por Juárez Castillo. Porque
hay quienes están planteando, aprovechando esta coyuntura, han estado planteando que se retome el tema de las 3 causales para que sean finalmente incluidas en el código. ¿Usted sabe para qué es? Estos juristas ¿Para le qué? salen al frente a eso. ¿Usted sabe para qué eso? ¿Para Para que qué? sigamos 20 años más discutiendo el Código Penal y que nunca entre en vigencia. No vamos a seguir 20 años más, usted verá que no. Nosotros... Pero es que no es posible porque hay que modificar la Constitución de la República para modificar. Hay quienes entienden que no. Hay constitucionalistas que dicen que no. Eso, Que no hay que modificar la pero Constitución. yo le digo a usted que sí. Porque eso está establecido en una ley. Pero hay una de las causales que establece claramente El derecho a la vida. desde la concepción hasta La muerte. Entonces ahí es que están Pero las iglesias y pero los el derecho a la sectores. vida, los que favorecen las 3 causales, como en el caso de nosotros, nosotros defendemos el derecho a la vida. No como dicen. Pero ellos lo distorsionan. Bueno, lo y distorsionan. tienen control. Bueno. Tienen control. Las iglesias no son las que tienen. Nosotros eso ahí. le depositamos a nuestro control un videíto ahí del doctor Juárez Castillo en el día de hoy en el Congreso, dando unas declaraciones en este sentido. Si lo tiene disponible a mano, y es posible que se lo presentemos a nuestros oyentes y televidentes, pues vamos. Y vinieron con el cupé aquí a pedirles, ellos saben bien que estas cámaras se han opuesto, como es lógico, a esa acción. Este documento es el documento que nosotros, como abogados, tanto la doctora Carmen Borón como yo, en representación de organizaciones que hemos estado a la defensa de la vida por todos estos años. Ahí está la Arquidiócesis de Santo Domingo, ahí está el CODUE, ahí está la Mesa del Diálogo, ahí está RD Inclusiva, ahí está JUCUM. Aquí nosotros le estamos pidiendo el rechazo total y absoluto de esa iniciativa, que quiere traer un refrito a esta Cámara Legislativa. Que con ese refrito ellos embarrancaron ese código casi por 20 años y parece que lo quieren hacer de nuevo. El código tiene que ser aprobado, porque el código, es más, ya el código fue aprobado, tiene que entrar en vigencia con las modificaciones que el Congreso le puede hacer a aspectos muy puntuales que han estado en el debate público recientemente, pero no pueden agarrar el umbral de eso para venir a embarrancar a las mismas cámaras. Y menos las personas que están pidiendo que se les destituyen en el Tribunal Constitucional. Es Juárez Castillo y la doctora Carmen Borón, que somos los abogados que hemos estado representando esas instituciones. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La idea es tú recuperar esto y que tenga accesibilidad a través del sistema integrado de transporte. No hay privatización, no lo hay, no lo hay. Y la transformación se da en la medida en que nosotros todos entendemos que tenemos un reto y que estamos los unos para los otros pensando en el bienestar de la gente. ¿Cómo se piensa en el bienestar de la gente? En el bolsillo. Que generen sus ingresos, que tengan las condiciones para poder mantener su actividad comercial y sobre todo que a la mesa le llegue su comida. Nosotros lo que hemos sido es promotores del orden, del respeto, de poder mantener los espacios limpios como la gente merece. En el desorden se aprovechan 2 o 3. Del orden nos beneficiamos todos, los miles y miles y miles de personas que vienen aquí, pero los que pueden venir que no vienen, que también queremos que vengan.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, el cual fue promulgado por el Poder Ejecutivo. Además, refrendó en segunda discusión el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral. También aprobó que la Comisión de Trabajo continúe discutiendo el proyecto de ley de modificación al Código Laboral para consensuar algunos puntos, excepto la cesantía. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó como panelista en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS durante el primer foro RD Ciudad con la conferencia magistral El rol del Congreso Nacional en la formulación y actualización del marco normativo urbano y territorial. Asimismo, Pacheco felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las negociaciones de paz que ha estado encabezando con el gobierno de Irán para poner fin a este conflicto internacional. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ya estamos de retorno en este subprograma, El Faro de la Tarde, trayendo luz a toda la población. Sí, este programa trae luz todas las tardes a través de este faro de informaciones y este panel que nosotros discutimos las cosas. Y aquí no es de que Calderón y yo nos ponemos de acuerdo, que esto, no. Para nada. Él viene con su posición y yo tengo la mía. A veces coincidimos, otras veces no, pero el objetivo es que cada quien se haga su propia verdad o realidad, o obtenga la información, obtenga también la educación, porque aquí también estamos para informar, pero también para educar, para que la gente aprenda. Por ejemplo, le dimos ahorita un videito de qué, de batallas de los dominicanos que hemos librado. Mire, la avenida Luperón está haciendo... Usted sabe que antes había no se podía cruzar por ahí, por Isabel Aguiar. Ha sido sometida a una intervención gigantesca. Total. Para viabilizar el tránsito. Exacto. Entonces ahora, pues, a la Plaza de la Bandera, pues también se está haciendo un viaducto. Ya hay áreas que están habilitadas ahí en esa intervención que se ha hecho. Dentro de poco parece que va a concluir esos trabajos y tenemos la información de que se están habilitando áreas para el tránsito provisional, lo que indica que pronto ya estará concluido esos trabajos de la Plaza de la Bandera. Excelentísimo trabajo. Lo mismo que mire lo del 9 de la autopista Duarte, ya nadie habla de eso. No. Sin embargo, la autopista Duarte entera hasta Montecristi está recibiendo una transformación total, que pocos la valoran, muy pocos la valoran. Y yo creo que hasta en el propio gobierno que la está haciendo no le da mucho valor a eso. No promueven, quiero decir, el trabajo que se está haciendo en la principal autopista del país, o carretera. Se le ha invertido una inyección de dinero enorme. Y la primera parte que se hizo fue la entrada a Santiago, que era un cuchitrín, y la transformaron como en 8 o 9 carriles. Es decir, ha habido una gran transformación y se sigue invirtiendo en la autopista Duarte. Déjeme decirle algo, vámonos, ¿tiene que ver con...? No, que le quería decir brevemente, mientras usted hacía su comentario sobre esa intervención que se hace en la Plaza de la Bandera para viabilizar el tránsito, yo me sotorreía porque me vino a la memoria, unas versiones que pusieron a correr estos tremendistas y radicales que hay en nuestro país, principalmente en las redes y eso, que decían que el gobierno, eso era cuando esto estaba en un proyecto todavía, en ciernes. Que había que coger los cuartos. No, que el gobierno, para que la población no tomara la Plaza de la Bandera y realizar su protesta, iba a destruir la Plaza de la Bandera. Ay, Dios mío. Que se abocaban a eso. Y ahora yo veo cómo esos trabajos se llevaron a cabo sin destruir la plaza
y que por el contrario, dándole la Plaza valor de la Bandera ahora va a ser ampliada. Pero claro. Va a ser ampliada y remozada realmente. Sí, porque ese es un monumento del país que no es verdad que podía ser destruido así porque sí. Pero usted sabe que... y yo me viro la memoria de eso, digo, es verdad. Estos tremendistas, estos radicales aquí que hay tenemos. un político que le dice muchas veces que son babosos, la gente que la disparate. Sí. Y entonces, eso es. Sí, porque hablar disparate y hablar baba es lo mismo. Y el que habla baba es un baboso. Y yo le diría molondrones. No, hombre, no. Nada se interviene para destruirlo, sino para mejorarlo. No, pero oiga lo bonito, oiga el discurso, que se iba a destruir la Plaza de la Bandera para que el pueblo no tuviera la opción de utilizar ese espacio y manifestarse y protestar. Oiga bien. ¿Cuántas cosas hay que escuchar? Pero entonces, el que sí está transformando su comunidad es el alcalde, un alcalde eficiente, Soriano, ahí en La Caleta. La Caleta. Recientemente estuve por ahí y Obras Públicas está asfaltando sus principales calles y se están haciendo una nueva entrada ahí paralelo a la autopista de las Américas. Y ahora pues veo que también no se queda en la construcción de parques, aceras, contenes, centro techado, parque deportivo, estadio. Ahora también va hacia los bomberos y le está entregando camión para que el cuerpo de bomberos de La Caleta tenga cómo poder enfrentar cualquier siniestro de fuego. Vamos a ver, señor director, algunas fotos donde Soriano, nuestro amigo, alcalde de La Caleta, ahí está el cuerpo de bomberos de La Caleta recibiendo este tremendo camión para enfrentar cualquier incendio. Lo que no tiene La Caleta y lo tendrá dentro de poco es, ya en el 28 entra en vigencia la ley que lo crea como municipio para que tenga DGC. Entonces la principal calle, la Duarte, es un desorden. Yo hablaba con el alcalde recientemente de que por qué no se controla y me dice, no, es que yo no tengo AME. Y Boca Chica no se lo puede prestar, que el municipio que va, no le ayudan. Entonces, porque la ley establece que los distritos municipales no entra DGC, sino ya cuando son municipios. Pero ahora en el 28, que esa ley fue aprobada, La Caleta va a ser municipio y yo espero que nuestro hermano y amigo Soriano siga al frente de esa comunidad para que la siga desarrollando. Hay que ver lo que allí se está haciendo. Una verdadera transformación gracias a este gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, pero con la gestión de este hombre que nació allí. Porque eso es importante cuando la gente nace en una comunidad, se desarrolla, crece y su pueblo crece junto con él. También están construyendo cementerios, o sea, una transformación radical. Y ojalá que usted pueda ver lo que es el Palacio Municipal de hoy de La Caleta, que antes era un cuchitrín y ahora es un verdadero palacio moderno, decente, bonito, con toda la de la ley. Bueno, y a propósito de modernidad, viendo ahí en la pantalla, pues ese camión al que usted se refiere, de bomberos, un camión con tecnología de punta, un camión que realmente no tiene nada que envidiarle a esos camiones de bomberos que tienen las ciudades de envergadura, que realmente... Bueno, Soriano sigue poniendo la buena en La Caleta y yo le voy a dar una noticia, pero no es para que usted se ría, porque no es un chiste. Vamos a ver. pero yo me estoy riendo. Que en Haití hay 316 partidos políticos que fueron aprobados y van a las elecciones en agosto. Oiga bien usted. 316 partidos políticos. Oye, pero qué relajo. Y que para ir a las elecciones el próximo 30 de agosto. Pero usted ha visto relajos. Haití no está en condiciones de ir a una elección de una junta de vecinos
Porque las bandas controlan el 85 al 90% de la principal ciudad que es la pero capital. Y además con la participación de 316 partidos. Pero ahí habrá partidos de una familia. Pero eso tiene que ser un récord Guinness. Eso. ¿Y en qué país participan 300 partidos políticos en elecciones? Pero un pedacito de tierra que es Haití. Usted me diría que Francia tendría, pero ni siquiera en Francia, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Rusia, ni ningún país del mundo. 316 partidos políticos. Oiga qué loquera. Pero usted sabe que los haitianos son famosos históricamente en eso. En dividirse. Sí, porque ellos una vez crearon dividieron Haití en 3 territorios. El pedacito de Haití lo dividieron en 3 territorios. Y en uno había un rey, en otro había un duque, en otra que... O sea, una loquera. ¿Y entonces qué era lo que se pretendían hacer? ¿Estados federados? No, cada quien dirigía un pedazo. Porque los haitianos... Dijo Preval García, que fue presidente, que para usted poner a 3 haitianos ponerlo, ¿cómo es? De acuerdo. De acuerdo. Tenía que matar 2. Eso lo dijo un expresidente. Creo que está muerto, ¿verdad? Preval. Sí. No, ¿está vivo? Está vivo. Ah, bueno, pues él dijo eso. Ya usted sabe. ¿Cuántas bandas hay en Haití? Cada quien tiene un pedazo. Entonces, eso es un chiste de mal gusto. Una comisión electoral presidencial, que yo cuándo, pero imagínense quién vaya a votar cuando cada grupo armado controla un área. ¿Quién va a ir a contar los votos? ¿Quién? Ese asunto de elecciones en Haití va a ser dispuesto por las fuerzas que tienen Haití intervenida actualmente. ¿Pero cuál intervención? Ahí no hay nadie. Sí, ¿Quién sí. está ahí? ¿Quién? Por la fuerza que reconoció, que admitió la ONU, que se organizó. Lo que pasa es que ese proceso se está llevando a cabo todavía. ¿Están matando las bandas? ¿Están acabando con las bandas? Bueno, mentira, hombre. Es un proceso en curso. Mentira, ¿qué curso? Ni que en ese can tenemos años. Vámonos a una pausa comercial y retornemos de inmediato con su espacio, El Faro de la Tarde. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La idea es tú recuperar esto y que tenga accesibilidad a través del sistema integrado de transporte. No hay privatización, no lo hay, no lo hay. Y la transformación se da en la medida en que nosotros todos entendemos que tenemos un reto y que estamos los unos para los otros pensando en el bienestar de la gente. ¿Cómo se piensa en el bienestar de la gente? En el bolsillo. Que generen sus ingresos, que tengan las condiciones para poder mantener su actividad comercial y sobre todo que a la mesa le llegue su comida. Nosotros lo que hemos sido es promotores del orden, del respeto, de poder mantener los espacios limpios como la gente merece. En el desorden se aprovechan 2 o 3. Del orden nos beneficiamos todos, los miles y miles y miles de personas que vienen aquí, pero los que pueden venir que no vienen, que también queremos que vengan.
Ya estamos de nuevo, señor Calderón y Bracamonte, en El Faro de la Tarde. Y aquí estamos, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, y su querida esposa, la primera dama, doña Raquel Albaje, estuvieron visitando la embajada francesa en el aniversario de lo que fue la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla fue aquel acontecimiento histórico donde el pueblo se levantó contra la monarquía. La descabezaron. Exacto, derrocaron ese régimen, le arrancaron la cabeza a esa monarquía y dan paso al surgimiento de la democracia que hoy conocemos en el mundo. Pasaron a toda la nobleza por una guillotina. Así mismo es. Entonces, este es un acontecimiento histórico, se le pegó fuego a la Bastilla, que era de donde gobernaban y vivían los jefes, los que dirigían esa monarquía. Y entonces, en la embajada francesa se celebró, en el mundo entero ellos celebran, y en su país, este acontecimiento. Y el presidente estuvo allí visitando a Francia. Si hoy hablamos de democracia, precisamente se debe a que en la antigüedad se hablaba de la democracia y se escribió sobre la democracia, pero cuando comenzó realmente a implementarse, cuando los de abajo se hartaron, se cansaron de la monarquía, entonces vino el régimen democrático, se estableció la Constitución, estableciendo la división de los poderes, lo que es el Parlamento, lo que es la justicia, lo que es el Poder Ejecutivo, y esto dio paso entonces a la creación del Estado Democrático de Francia y en consecuencia se esparció la democracia en el mundo entero. Y de ahí surgió uno de los documentos de mayor trascendencia en toda la historia mundial. Los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Usted ve que nosotros aquí estamos para educar, que no es como usted viene siempre, que Donald Trump y cosas, no. Pero mire, pero esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, lamentablemente, qué triste que eso no se aplica, porque si eso se aplicara el mundo fuera otro. Porque eso hay que verlo. Eso en verdad es como si fuera un poema o varios poemas. Así eso es. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Oiga, la misma nomenclatura, qué bonito suena. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mire, caramba, pero no se aplica. Hay una noticia triste, que murió el gran artista popular, cantante de años atrás, Raúl Grisanti, que era también animador y productor de televisión. Más de 50 años en el arte. Sí, Raúl Grisanti. Hay un hijo de él que se llama Raulito Grisanti, que también es productor de televisión. A él y a toda su familia vamos nosotros a aprovechar este momento para darle nuestra condolencia por el fallecimiento de ese gran artista dominicano, Raúl Grisanti. Falleció a los 74 años. Su familia presume que falleció de un infarto al miocardio porque apareció muerto en su cama. O sea, falleció mientras dormía. La familia presume que fue eso, un infarto, aunque todavía se está a la espera de que el INASIF determine realmente cuál fue la causa de la muerte. Y usted sabe, entrando ya a otra noticia, que por efecto de la guerra el petróleo sube el oro y sube la plata. Sí. El petróleo anda por alrededor de los $80, el que nos corresponde a nosotros, los dominicanos. Yo creo que esto no va a durar mucho, ahora estos tiroteos entre Irán y Estados Unidos. Ojalá que no dure mucho, en verdad. Hay que esperar que no dure mire, mucho. Los seres. Pero usted dice que usted espera que no va a durar mucho porque Estados Unidos va a exterminar a los iraníes. No, a los iraníes nunca Estados Unidos ha querido exterminar. Los va a barrer del mapa. No, es que los iraníes no tienen por qué ser barridos. Bueno, pero Donald Trump en un momento dado estableció eso. No, pero es la dictadura. La dictadura. Al ejército, no al pueblo. Pero bien, ese es un problema de Donald Trump. Él, que se sirvió su plato, que se lo coma. Sí. Que mire a ver cómo se apea del tigre. Yo creo que él tiene que apuñalar el tigre para poderse desmontar. Bueno. Y eso significa
destruir la capacidad que tienen los iraníes de seguirle lanzando misiles, cohetes y drones. Estados Unidos está poniendo en práctica instrumentos militares que no se conocían y se lo ha facilitado. ¿Usted sabe quién? ¿Quién? A Ucrania. Son unos aparatos que detectan... Yo le dije a usted que Putin no está luchando contra los ucranianos, que contra la OTAN. Mire, que agarran así, a los drones, que es más potente que el petro. Ese posiblemente es parte de los objetivos de los Estados Unidos. Poner en práctica. Sí, probar esos armamentos a lo que usted se refiere. Varios armamentos lo están poniendo lo están probando. Sí. ¿Usted tenía algo acerca del Código Penal? Sí, hablábamos del Código Penal ahorita y veíamos ahí una de las intervenciones que en el día de hoy pues se estuvieron presentando en el Congreso Nacional con relación a estas modificaciones a que habrá de ser sometido el Código Penal antes de que entre en vigencia. Y estuvo por allí también en el día de hoy, además de Juárez Castillo, que lo estuvimos viendo ahorita ahí en un pequeño video, pues el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Luis Pérez. El CDP. Quien tuvo con una comisión del CDP también en el Congreso llevando sus propuestas de modificación atinente de manera específica, obviamente, lo que tiene que ver con los asuntos de los derechos de los periodistas, los delitos de prensa y de opinión y este tipo de cosas. Sobre eso estuvieron ellos llevando sus propuestas, los gremialistas del CDP, a la cabeza el presidente de este organismo. ¿Usted tiene, Luis Pérez? ¿Tiene algún video? Ahí lo tenemos, a Luis Pérez. Ajá, ¿qué dice él? Vamos a ver. A la cabeza de la compañera Yodelkis Guerrero. Y hemos venido acá, primero, a agradecer la apertura que ha tenido este Congreso de la República. Y esa apertura nos da la oportunidad de comprender que estamos dignamente representados. Y al estar dignamente representados, entonces eso nos da la oportunidad de comprender que estas solicitudes que nosotros hacemos como instituciones y sobre todo como Colegio Dominicano de Periodistas va a ser acogida por la Cámara, va a ser evaluada. Estamos plenamente seguros que es una preocupación colectiva la que nosotros estamos planteando. Primero, por el golpeo, el irrespeto que se puede observar hacia la Constitución. En El Faro de la Tarde. Y a propósito de Venezuela, hermano mío, José Vicente Calderón Rodríguez y Bracamonte, el gobierno venezolano acaba de anunciar que hay 4.700 muertos. Ahora, yo siempre le he dicho a usted que yo no creo en esa cantidad hasta que no me digan cuántos edificios de las 800 torres, que todas pasaban de 8 a 13 pisos, me digan cuántas han levantado. Porque si se derribaron 800, como ellos dijeron, si me dice que han levantado ya 300, entonces yo le puedo decir cuál va a ser el número de muertos. Porque cada una de esas torres está evaluada por apartamento, que tenían 2 apartamentos por piso, por nivel. Y se calcula que cada apartamento había unas 4 personas, como familia. O sea, entre 20 y 30 apartamentos cada torre. Y usted lo multiplica por 800. Es un número astronómico, realmente. Entonces, lamentablemente, eso es así. Ellos, en la medida que van levantando estos escombros, van sacando cadáveres y van sumando al número de, como ellos le llaman, víctimas, pero víctimas no solamente mortales, porque víctima es todo el que sufrió la consecuencia de ese doble terremoto. Mire, y a propósito de Venezuela, ¿usted sabía que Corina Machado se apresta a regresar a Venezuela? Ella hace tiempo que quiere regresar, pero la dictadura no le permite regresar. Pero parece ser que ya eso será de la dictadura que usted es partidario, porque usted siempre ha apoyado a los Chávez, a los Maduro y a esa hierba. La actual presidenta
de Venezuela le dio una especie como de admisión a Corina Machado ahora. Bueno, ella está anunciando que se abocará a nombrar una comisión de transición hacia la democracia. Exacto, de 10 diputados, donde Corina tendría el derecho de designar a 4 de esos 10 diputados. Entonces, Delcy Rodríguez está validando a Corina Machado y en consecuencia le está abriendo las puertas de que regrese a Venezuela. Bueno, pero es que a Venezuela deben regresar los 8 millones que salieron huyendo, uno por el hambre, otro por la persecución política y a otro porque le quitaron la nacionalidad, la dictadura venezolana. Entonces, yo lo único que le pido a Corina Machado que se cuide, porque esos ladrones, esos corruptos asesinos, criminales, que durante 25 años se robaron a Venezuela, se robaron el sudor y las lágrimas del pueblo venezolano, que hoy cuando sucede esta desgracia de la naturaleza, no tenía ni siquiera un tractor para levantar los escombros, porque todo el oro venezolano lo tenían esparcido en el mundo entero para escondiéndoselo, porque no había ni siquiera capacidad en los hospitales para recibir a enfermos, mucho menos esta situación de 2 terremotos, que ningún país está preparado. Pero ellos no tenían las más mínimas condiciones, ni siquiera atenderlo fuera de los terremotos, porque la dictadura se había robado todo. Bueno, mire, y ya prácticamente en la postrimería de este espacio del día de hoy, el Faro de la Tarde, nosotros debemos llevarles a nuestros televidentes la información de que el juego de fútbol, del Mundial de Fútbol, que se está ejecutando ahora mismo en estos precisos momentos, lo lleva ganado pues la cuadra de Inglaterra contra Argentina, 1-0, 1-0. Está en estos momentos donde ya se están jugando los últimos 45 minutos del juego de hoy. Parece que al final va a ser Inglaterra y España, que es quien está esperando al ganador del día de hoy. Para discutir la Copa Mundial de Fútbol. ¿Y usted apoyaría a España en ese caso? Lógico, la madre patria. Como en el día de hoy estoy apoyando a Argentina, porque somos latinoamericanos. Muy bien. Nos vamos entonces y mañana, el viernes. El viernes. Pero para nosotros es mañana. Entonces regresamos con el programa El Faro de la Tarde. Pero dice ahí que Argentina pasó a ganar 2-1. 2-1, ahí dice. Sigue hablando. Bueno, gracias, señor director.